Edad Media. La música de la Edad Media está representada principalmente por composiciones vocales, religiosas o seculares, marcadas en los primeros siglos de la monodia. En 476 se utilizan instrumentos de percusión como la corneta, flauta travesera, gaitas, ajabeba, alboca, chirimía, dulzaina e instrumentos de cuerdas como el arpa, cítara, laúd y vihuela. Igual en 540, San Gregorio Magno, personaje que se pensó durante siglos que había sido compuesto o recopilado por él, el canto gregoriano. Por eso desde el siglo IX fue llamado así. Año 800. Organum es la más primitiva y rudimentaria forma polifónica que consiste en añadir una voz paralela al canto gregoriano. En el año 800 se da aparición de la polifonía, la cual varias voces que suenan a la vez realizando melodías distintas. Hay dos tipos, organum y discantus. Organum es la forma polifónica más primitiva, consiste en añadir una voz en movimiento paralelo al canto gregoriano. Y discantus nace en el siglo XI. A diferencia del organum, las dos voces ya no se mueven de forma paralela, sino en movimiento contrario. 991. Guido de Erazzo desarrolló nuevas técnicas de enseñanza y perfeccionó la escritura musical y es el responsable de los nombres de las notas musicales. Año 1001. Música monódica profana en esta. Se comenzó con las llamadas canciones de goliardos. Siglo XI y siglo XII. En el año 1170, Códice Calixtino. En él se reúnen sermones, himnos, milagros, relatos de la traslación del apóstol, textos litúrgicos y piezas musicales relacionados con el apóstol Santiago. En el año de 1071, Guillermo IX Aquitania inicia la poesía trovadoresca. De Guillermo se nos han conservado 11 canciones, la cual están escritas en lenguaje plástico y brutal. Las canciones se sitúan en un contexto de amor cortés. En 1221, Alonso X el Sabio fue un rey de Castilla entre 1252 y 1284 que elaboró de su pluma las Castillas de Santa María y otros versos. En 1325, Códice de las Huelgas, un libro que contiene obras musicales. Es el único manuscrito polifónico de la Edad Media que todavía se conserva en el lugar de su origen. 1400. Leonín y Perotín fueron de los primeros directores de la polifonía vocal, cuyos primeros distintivos sonoros fueron el organum y el conductus. En ese mismo año, el libre verbal manuscrito conservado en el monasterio de Montserrat, cerca de Barcelona, contiene la colección de cantos medievales. 1450. Música del Renacimiento español, música en el Renacimiento Escuela Flamenca. Es en la región flamenca, en los Países Bajos, donde por su desarrollo económico la polifonía recibió un mayor impulso y alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XV y XVI. A partir de la segunda mitad del siglo XV, la música se vio favorecida por una serie de evoluciones técnicas y un cambio de orientación estética. Las principales innovaciones técnicas fueron el perfeccionamiento de los instrumentos musicales y el nacimiento de la imprenta musical. Incluyen ritmo consonante, frases equilibradas, polifonía, crecientes intereses en las relaciones entre el texto y la música, y una creciente clase de comerciantes que cantaban o tocaban música en casa. Incluyen ritmo consonante, frases equilibradas, polifonía, crecientes intereses en las relaciones entre el texto y la música, y una creciente clase de comerciantes que cantaban o tocaban música en casa. Entre las formas musicales más difundidas en este periodo, encontramos la misa y el motete en el ámbito religioso, el madrigal, el villancico y la chanson en el ámbito profano, y las danzas y la canzona en el ámbito de la música instrumental. La música instrumental de la época del Renacimiento creó una atmósfera de innovación e inspiración para los estilos posteriores, como el barroco. La polifonía, dos líneas melódicas independientes que se tocan a la vez, también fue la principal textura musical de este periodo. La música del barroco surge aproximadamente en el siglo XVII y perdurando hasta el siglo XVIII. Fue un periodo de rica innovación y expresión artística, caracterizada por la ornamentación elaborada, las emociones intensas y las estructuras complejas,
Esta época vio surgir una profunda transformación en la música. Compositores influyentes como Sebastián Bach, George Frideric, Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi crearon obras maestras que exploraron una amplia gama de géneros musicales. La creciente importancia de los instrumentos musicales y la ópera, así como el auge de la música de cámara y la música religiosa, marcaron el panorama musical barroco. El neoclasicismo es una corriente de la música contemporánea de los siglos XX y XXI que se manifestó especialmente en el periodo de entreguerras. Sus características son un retorno a los grupos instrumentales pequeños en lugar de la gran orquesta. Los compositores destacados fueron Mozart, Beethoven, Gluck y Bach. Estilos y géneros. Sinfonía, forma musical que se convirtió en el género más importante. Sonata, forma musical para instrumento solista o conjunto pequeño. Concierto, forma musical para instrumento solista y orquesta. Ópera, que se desarrolló el género de la ópera bufa, cómica. El romanticismo musical fue un movimiento revolucionario que transformó la música occidental y tuvo como precursores a destacados compositores que sentaron las bases para su desarrollo posterior. El romanticismo es un periodo muy fructífero para este género instrumental. Se escribieron numerosos conciertos para solistas y orquesta. Los instrumentos para los que más música de este tipo se compuso fueron el violín y el piano. Algunos compositores destacados del romanticismo fueron Ludwig van, Franz Schubert y Louis Hector Berlioz. La música del realismo del siglo XIX se caracteriza por un enfoque más veraz y detallado en la vida cotidiana, similar a lo que ocurre en las artes visuales y la literatura del mismo movimiento. En el realismo musical no hubo una transformación drástica en cuanto a los instrumentos empleados, ya que se mantuvo el uso de orquestas típicas del romanticismo. Hablaba de temas cotidianos y realistas, ópera, riquezas y detalles orquestales y hasta de personajes y emociones auténticas, como lo es la ópera de la década del siglo XIX en Verista, Italia. Aunque la música del realismo mantiene influencias románticas, hay una mayor parte de atención y detalles a la orquestación para presentar la mejor atmósfera y las emociones escénicas cotidianas. Como ya habíamos mencionado, no cambiaron mucho en tanto a los instrumentos. Usaban instrumentos de cuerda como los violines, las violas, chelos y contrabajos, de madera y viento que era la flauta, el clarinete, oboe y el forgot. También utilizaban instrumentos de metal y de viento, como lo es la trompeta, el trombón y la tuba. Y en tanto percusión se iban por los timbales, los platillos tambores y también instrumentos de teclado, como lo es el piano.